here. Desechemos entonces las obras de las tinieblas So let us put aside the deed of darkness and put sobre la bestia y su imagen, over the beast and its image, porque está hablando para el tiempo del fin. because it's talking about the last day. Vamos a invitar a nuestro pastor, nuestro esposo. Buenas tardes, que Dios les bendiga. Yo estoy muy contento de estar aquí en esta oportunidad con ustedes. Mi nombre es Marco Pozo, soy de Chile. Gracias a Dios estuvimos hace un mes más o menos con el hermano Samuel aquí en Panamá. Y fuimos a Nicaragua, Guatemala y ahora estamos de vuelta. Y hoy quiero compartir con ustedes la palabra del Señor con respecto al santuario, con respecto a los servicios que se realizaban ahí, con respecto a las profecías que también encontramos en este libro maravilloso y en esta tienda que Dios nos dio. Así que vamos a estudiar eso hoy en día. Los invito a abrir la palabra de Dios en el libro de Salmos, capítulo 20, versículo 1 en adelante. ¿Cómo se llama este sector? ¿Hacia ríos? Hacia ríos. Hacia ríos. Ya, muy bien. Salmo 21 dice: Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Miren lo que dice ahí, la palabra de Dios dice que Dios va a enviar ayuda del santuario, de esta tienda que vamos a estudiar hoy en día. Y que el propósito principal, el servicio único, exclusivo que Dios dejó para toda esta actividad, estaba en función de los sacrificios y del Cordero. ¿Alguien sabe a quién representaba el Cordero? ¿Usted sabe? ¿A quién representaba? Hermana. ¿A quién? A Cristo, exactamente. El centro del santuario era la actividad de los sacrificios para el perdón de los pecados. Y entonces cuando Juan el Bautista ve venir a Jesús en el capítulo 1, verso 29 dice: al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Lo había identificado a Jesús. Para Juan estaba delante de él lo que era la simbología desde Moisés, desde Adán, pasando por los patriarcas, por los profetas. Estaba señalando ese Cordero que quita los pecados del mundo, Juan el Bautista. O sea, es muy importante ver que la figura, la sombra, en este caso, los fariseos no la pudieron distinguir. A pesar de tener la representación de cientos de años, a pesar de haber muerto ahí miles de animales, cuando llegó el momento de recibir a este Mesías prometido, el pueblo no lo identificó, solamente Juan. ¿Puede ser que la historia pasada se repita?
Podría ser que nosotros, como adventistas del séptimo día, que estamos preparándonos para la segunda venida, pudiese ser que todavía nosotros no entendiésemos los significados del santuario. Podría ser. Y eso es lo que vamos a ver justamente en esta hora, para que comprendásemos un poquito más de esta luz tremenda como pueblo, como iglesia. ¿Sabían ustedes que los fariseos habían llegado a ver en el cordero, habían visto en el animal que había gracia en sí mismo? Pensaban que el cordero literal los iba a salvar. A ese nivel habían llegado en ese tiempo las ideas nubladas de lo que es el santuario. Por eso es importante que nosotros lo estudiemos. Y el evangelismo, página 165, dice: la correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. ¿Escucharon qué es lo que decía? Todo adventista que se diga adventista realmente tiene que conocer este mensaje. Porque acá dice en el libro Evangelismo que es el fundamento, son las bases, son los cimientos de nuestra fe. Un adventista del séptimo día que no entiende el santuario, no entiende su fe, no entiende en qué está fundamentado. Por eso es importante que nosotros lo veamos. Y para que hagamos un poquito de historia, ¿alguien sabe cuál fue el primer santuario acá en la tierra? ¿Alguien sabe? Hermano, ¿usted sabe? ¿Cuál fue el primer santuario, hermano, acá? ¿Ah? El que constituyó Moisés. Bueno, hubo otro antes. Exactamente. Miren qué interesante. El primer santuario que se hizo acá en el mundo fue justamente este planeta, esta tierra. Cuando salió de las manos de Dios, no había una molécula de pecado acá en este mundo. Era algo santo. Era un lugar especial el santuario. Y después, número 2, ¿cuál sería el segundo? El segundo santuario, el que dijo el hermano, el de Moisés. Muy bien. El tercer santuario, ¿cuál sería después de Moisés? ¿Se acuerdan? El templo de Salomón. Por eso yo les digo, un adventista que no conoce del santuario no conoce su propia religión. Porque recién leímos que en el libro Evangelismo decía: es el fundamento de nuestra fe. El tercer templo fue el templo de Salomón. ¿Qué le siguió después? ¿Cuál? Sí, podríamos hablar del templo de Zorobabel. Después le siguió el templo de Herodes. ¿Sigue algún templo más, hermana? Después de Herodes, ya nos están acabando los santuarios, ¿cierto? ¿No? ¿Usted? ¿Allá? ¿Cuál fue ahora el siguiente templo? Nos falta un templo, ¿no es cierto? Después de Zorobabel. ¿Qué otro templo tenemos nosotros en la historia bíblica? ¿Saben cuál? El más importante. ¿No? La Nueva Jerusalén, el santuario que está en el cielo, porque todos estos apuntaban a lo que era la realidad, eran una figura, lo de Moisés, lo de Salomón, de Zorobabel, de Herodes, todos esos son símbolos de lo que está sucediendo en el cielo, el verdadero santuario que levantó Dios y no el hombre. De ese santuario es el más importante. Y entonces, en Cristo en su santuario, página 49 dice lo siguiente, hablando de las actividades que se realizaban en esta tienda o en este edificio. Dice: todo el sistema de los tipos y símbolos era una profecía resumida del Evangelio, un medio por el cual se presentaban las promesas de la redención. Todo lo que había en este edificio, todo lo que había en este templo, eran promesas, cómo Dios nos salva, cómo es el plan de la salvación, en figuras y sombras. Cuando usted entiende lo que se realizaba en este mueble, en este edificio, entiende cómo Dios le perdona a usted los pecados.
Por ejemplo, ¿cuántos sacrificios habían en el santuario? ¿Alguien sabe? ¿Cuántos tipos de sacrificios había? Había uno que era en forma individual. Si usted pecaba, llevaba un cordero, ¿sí o no? Claro, o si tenía mucho dinero, llevaba una vaca alazana. En el caso de Jesús, cuando llevan José y María, dice que llevaban 2 tórtolas cuando lo presentan, porque la familia de Jesús era muy pobre, no le alcanzaba para un cordero, 2 tórtolas, 2 pajaritos. Pero esos son los pecados individuales. Pero tenemos también que en el santuario se realizaba el sacrificio por todo el pueblo. ¿Sabían ustedes eso? Que era por el pueblo, en forma general, por el sacerdote, por toda la nación, y también pecados individuales que tenían horarios, tenían fechas específicas. Por ejemplo, el sacrificio de la mañana y de la tarde era el sacrificio por todo el pueblo. No era un sacrificio por un pecado particular de un individuo, no era así. Y entonces nosotros vemos que ahí se oraba por la iglesia, se oraba por todos. Y también había oraciones personales. Es un ejemplo para que ustedes se den cuenta que entendiendo los servicios del santuario, entendemos el plan de la redención. Por eso decía acá, son profecías resumidas pero del Evangelio. Ahora miren, ¿saben ustedes que hay pecados? Escuchen bien, hay pecados por los cuales no hay sangre intercesora. ¿Sabía usted eso? Había pecados que usted no podía llevar un cordero. Tenía que ser la persona apedreada inmediatamente. El espiritismo, por ejemplo. Aquellas personas que practican el espiritismo. La violación del sábado. El adulterio. No había una ofrenda para redimir ese pecado. Había que apedrearlo. También usted entiende en el santuario por qué Jesús, cuando muere, no muere por todos los pecados. ¿Sabía usted eso? Muere solamente por los pecados de ignorancia. De ahí que nosotros, que conocemos las verdades de Dios, tenemos mucho más responsabilidad. Porque si nosotros lo cometemos, dice también la Biblia, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es lo que es? Le es pecado. Entonces, habían pecado de muerte, que tenían que morirse inmediatamente. Habían pecado de ignorancia. Habían pecado que no se derramaba sangre. Se tenía que bañar la persona. Por ejemplo, cuando la pareja tiene relación sexual, si en la dama o en la cama caía emisión de semen, por ese pecado no había que derramar sangre, había que lavar solamente y era inmundo hasta la noche. Hay distintos tipos de pecado, eso es lo que les quiero decir. Y entonces cuando uno entiende lo que está metido, lo que involucra esta casa, este edificio, entiende cómo Dios nos ve y cómo Dios soluciona el problema del pecado. Una persona que no estudia este mensaje no sabe. Por eso es que, y lo sigue cometiendo los pecados, porque piensa, total, Dios me perdona, lo sigo haciendo. No. Los pecados del santuario son solamente aquellos que son por ignorancia. Hay pecados que son contumaces, de rebeldía, que usted lo sabe, lo que es bueno, y aún así lo pasa a llevar. Esos pecados no había sangre expiatoria, no había cordero. Y por eso es que las personas, las iglesias, llevan una vida de continuo en el mismo pecado. Total, dicen, entonces Dios me perdona. Pero fíjense ustedes que ese es un pecado de rebeldía, que lo sigue haciendo, ¿no? Por eso es que hay que tener mucho cuidado. Y eso lo vamos a entender a medida que estudiamos. Ahora, ¿qué parte del santuario nosotros conocemos? ¿Alguien me puede decir la parte del santuario? Tenía un patio. ¿Cómo se llama el patio? Está la pizarra un poco lejos para allá. El atrio. ¿Lo conocen, no? Después del atrio, en el atrio, ¿qué es lo que había? Un altar del sacrificio. ¿Lo conocen? Después, ¿qué había? La fuente
de bronce, hecha con los espejos también. Después, entrando a la casa, ¿qué es lo que había? ¿Ah? El lugar santo. Y después le seguía el lugar santísimo, todo eso. Esas cosas son símbolos con mensaje que Dios nos quiere dar, nos quiere enseñar. Ahí el sacerdote no podía entrar sucio, tenía que lavarse para entrar a este edificio especial, que es la casa de Dios. Ahí se manifestaba el Señor. Y en el primer compartimiento, en el lugar santo, tenemos nosotros la mesa con los 12 panes. Esos panes representan las 12 tribus de Israel. Y al frente de este mueble, de la mesa, estaba lo que se conoce como el candelabro de 7 brazos, ¿no es cierto? Justamente al frente, ahí se va a comer, y al frente usted tiene el candelabro, que no tenía medida, era todo de oro, hecho de una sola pieza. Todo esto son símbolos para nuestra vida espiritual. No los vamos a tocar. Y después teníamos nosotros el altar del incienso, donde se quemaba el incienso y se asperjaba la sangre de los continuos sacrificios. Ahí en los cuernos de los altares, dice el profeta, están esculpidos con cincel de hierro los pecados de Israel. Ahí quedaban registrados. Tenía también una cortina, como estamos viendo ahí. Y después podríamos pasar nosotros a lo que es el lugar santísimo. Ahí está, el lugar santísimo, que tenía el arca del pacto, ¿no es cierto? Con los 2 querubines en su cubierta, que son los guardianes de los 10 mandamientos, de los cuales uno era Lucifer. ¿Se acuerdan que Lucifer, querubín grande protector, en medio de las piedras de fuego que paseaba? Justamente está haciendo referencia a ese lugar que perdió Lucifer. Ahora lo ocupa Gabriel. Bueno, más o menos para que ustedes sepan de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Es para ilustrar solamente, son cosas básicas que nos vamos a tocar, voy a darlas por sentadas. Ahora, cada mueble, cada mesa representa algo. Los panes, ¿qué representaban? Así lo dije, las 12 tribus. ¿Saben ustedes que eran panes enormes? Tenían más o menos 1 metro, casi 90 centímetros. Eran tremendos, gigantescos panes. Y fíjense que tenemos los panes, al frente tenemos el candelabro. ¿Qué es lo que hacía el candelabro? Alumbra nuestra vida de testimonio, también representa. Y el altar del incienso, ¿qué representa? Las oraciones en el lugar santo, para que usted se mantenga en santidad. En su vida no puede faltar ninguno de estos elementos. El pan, la palabra de Dios. No le puede faltar la vida de testimonio y no le puede faltar la oración. Si a usted le falta uno de estos elementos, luego no va a ser santo. Todo eso representa por medio de figuras y sombras. La cortina representaba a los ángeles bordados, ahí no es cierto, en oro. Representa las huestes angélicas que están alrededor del trono de Dios. La puerta, todo representa a Jesús. El altar del sacrificio representa donde murió Jesús en la cruz. La puerta, el altar del sacrificio. La mesa, el pan vivo, es Jesús. Las cortinas, el altar del incienso, el arca del pacto, todo representa a Jesús. Por eso yo les digo, ustedes van a entender el plan de la redención en forma más plena. Y miren, vamos a leer que el templo de Salomón fue hecho con piedras. También quiere decir algo. Y si ustedes han perdido a Jesús en su vida, por ejemplo, lo que le pasó a María y José, ¿se acuerdan? Cuando tenían a Jesús, que tenía 12 años, dice que fueron a la fiesta de la Pascua y se les desapareció Jesús. Lo perdieron. ¿Y dónde lo encontraron? ¿Dónde lo encontraron? En el templo, en el santuario. Si usted ha perdido a Jesús de vista en este estudio,
estudio lo va a encontrar. Porque todo se va a volver a repetir. Y entonces, miren, hasta las piedras hay tremendas enseñanzas. El templo de Salomón fue hecho con piedra. Vamos a leerlo en Primera de Reyes, ahí sale, vamos a buscarlo en nuestra Biblia. Primera de Reyes. Si alguien lo encuentra, lo puede leer por favor. Versículo 7. Hablando de las piedras en el cual construyeron este templo. Primera de Reyes 6, versículo 7. 6-7. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Muchas gracias. Se dieron cuenta ahí que decía que mientras el edificio se levantaba silenciosamente. No se escuchaba un martilleo, no se escuchaba algún ruido de herramienta, porque se pulían a escuadra las piedras y se llevaban a Jerusalén y se ensamblaban en forma perfecta. Pero fíjense que también eso que estamos leyendo en la Biblia no es solamente para el pueblo de Israel, nos representa a nosotros. Nosotros somos el verdadero templo que Dios quiere levantar también. Y nosotros estamos representados por esas piedras que en la cantera somos pulidos, somos golpeados, somos emparejados para que en el templo de Dios cada uno ocupe su lugar. Y eso es lo que les voy a leer acá en Joya de los Testimonios, tomo 3, página 379. Dice así: el templo judío fue construido con piedras labradas que se sacaron de las montañas, y cada piedra era preparada para su lugar en el templo, labrada a escuadra, pulida y probada antes de ser transportada a Jerusalén. Eso es lo que les decía yo. Cuando todas estas piedras se encontraron sobre el terreno, la edificación se hizo sin que se oyera el ruido de una sola hacha o martillo. Esta edificación representa el templo espiritual de Dios. ¿Escucharon lo que representa? El templo espiritual de Dios. Compuesto de materiales traídos de todas las naciones, lenguas, pueblos y clases sociales, grandes y pequeños, ricos y pobres, sabios e ignorantes. No se trata de sustancias inertes, no se trata de sustancias muertas que deban ser trabajadas por medio del martillo del cincel y sacar. Son piedras vivas, sacadas de la cantera del mundo por medio de la verdad del mensaje. Y el gran arquitecto, el Señor del templo, está ahora labrándolas y puliéndolas, preparándolas para su lugar respectivo en el templo espiritual. Ese templo, una vez terminado, será perfecto en todas sus facetas y causará la admiración de los ángeles y de los hombres, porque Dios es su arquitecto y constructor. Nadie piense que no necesita golpe alguno. Miren lo que dice: no hay persona ni nación que sea perfecta en todas sus costumbres. Una debe aprender de la otra. Acá dice que usted no piense que no va a tener que pasar por pruebas. No piense usted que no merece un martillazo o un hacha para pulir su carácter. Todos nosotros, las pruebas, las dificultades, quizás la falta de trabajo, es la manera como Dios muchas veces tiene que pulir esta piedra dura que es nuestro corazón. Y dice que cuando este edificio sea terminado, va a ser la admiración de las huestes angélicas de todo el universo. Y
y también representa a los 144.000, un pueblo perfecto. Imagínense la enseñanza que estamos viendo solamente en las piedras que pusieron en el templo. Si nosotros empezamos a estudiar, empezamos a indagar más, vamos a encontrar justamente el plan completo de la redención de Dios para con el hombre y la solución del pecado del universo. Por eso es que es tan importante que nosotros lo estudiésemos. Ahora, escuchen bien lo que les voy a decir. Había dos lugares, ¿no es cierto? El lugar santo y el lugar santísimo. ¿Por qué tienen esta diferencia? ¿Alguien sabe? ¿Por qué se le llama a uno santo y al otro se le llama santísimo? ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Es acaso que el lugar santo era menos especial que el lugar santísimo? ¿Es acaso eso? ¿Por qué Dios pone en el santuario, pone estos dos departamentos? A uno le llama santísimo, quiere decir lo santo de los santos, muy santo, santísimo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Ve que debemos estudiar nosotros? Porque fíjense, aquí no hay grado de santidad que uno sea más santo que el otro. Eso es lo que quiero comentar también. No es que haya niveles de que este lugar es más santo. Muchas personas piensan que el lugar santísimo era porque se aparecía la Shekinah, porque la gloria de Dios estaba en el arca. No es por eso. ¿Saben por qué? Porque inclusive les voy a dar unos textos para que ustedes vean que es solamente para diferenciar la actividad diaria que se realizaba continua en el lugar santo, para diferenciarlo de que en el lugar santísimo se hacía una vez al año, pero en grado de santidad todo era igual. Inclusive les voy a mostrar cómo el altar del incienso, la Biblia dice que era una cosa santísima. ¿No me creen? Vamos a leer Éxodo 29:35. Ahí se lo que estoy diciendo, para que ustedes vean de que todo el santuario es muy santo, es santísimo. Éxodo 29, 35 al 37. 29. ¿Sí? Dice así, Éxodo 29, 35. Así pues harás a Aarón y a sus hijos, conforme a todo lo que yo te he mandado por 7 días, los consagrarás. Cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado para las expiaciones, y purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. Por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás, y será un altar santísimo. Cualquiera cosa que tocare el altar será santificada. Muchas gracias. ¿Se dieron cuenta de lo que leyó la hermana? Dice que el altar iba a ser consagrado por 7 días, pero iba a ser un altar santísimo y estaba en el lugar santo. No solo grado de santidad las palabras de los cuartos, todo era santísimo. Si vemos nosotros ahora Levíticos 27, Levíticos capítulo 27 al verso 28, ahí habla de que todo lo que se dedicare va a ser algo santísimo. Levítico 27, versículo 28. Yo lo voy a leer para no cansarlos. Dice acá, versículo 28. Pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada que alguno hubiere dedicado a Jehová, de todo lo que tuviere, de hombres y animales, y de las tierras de su posesión. Todo lo consagrado será cosa santísima. ¿Se han dado cuenta que en el santuario, que hay un lugar santo y un lugar santísimo, no son los grados de santidad? Después usted va a ver que la puerta era santísima, que los utensilios del santuario, dice, todo va a ser santísimo. Algo muy especial. Por eso que nosotros las cosas de Dios tenemos que mirarlas desde ese punto.
algo apartado, muy apartado. Las cosas de Dios no juego. Y también tenemos otro concepto que quiero compartir con ustedes, que la gloria de Dios, la Shekinah, no era única y exclusiva del lugar santísimo. ¿Sabe usted que la Shekinah, la gloria de Dios, a veces se aparecía en la puerta del tabernáculo, a veces aparecía en el arca, otras oportunidades arriba de Aarón y de Moisés? La gloria de Dios no era exclusivamente del lugar santísimo tampoco. Yo quiero que ustedes vean esos conceptos de que cuando estudiamos nosotros este edificio, todo para Dios, todo es muy especial. Y no le voy a dar los textos pareciales. Por eso que nosotros las cosas de Dios tenemos que mirarlas desde ese punto, algo apartado, muy apartado. Las cosas de Dios no juego. Y también tenemos otro concepto que quiero compartir con ustedes, que la gloria de Dios, la Shekinah, no era única y exclusiva del lugar santísimo. ¿Sabe usted que la Shekinah, la gloria de Dios, a veces se aparecía en la puerta del tabernáculo, a veces aparecía en el arca, otras oportunidades arriba de Aarón y de Moisés? La gloria de Dios no era exclusivamente del lugar santísimo tampoco. Yo quiero que ustedes vean esos conceptos de que cuando estudiamos nosotros este edificio, todo para Dios, todo es muy especial. Y no les voy a dar los textos para que avancemos, pero les voy a leer de la Shekinah, esa gloria de Dios que le estaba mostrando, que en realidad esa Shekinah no era solamente una fuerza, no era solamente luces, no era solamente una manifestación externa. La verdadera Shekinah del santuario era Jesús, no era solamente fuerza de energía. Eso que se aparecía en el arca o en la puerta era la manifestación visible de Jesús. Y eso es lo que les voy a leer aquí en el Deseado de todas las gentes, página 769. Dice así: y por eso es que Jesús, cuando está en el monte de Getsemaní, en el monte de las Olivas, el Señor Jesús tenía su retirada a ese monte. No era por casualidad, porque antiguamente, cuando se destruye el templo de Salomón, dice que la gloria de Dios no se apartaba de ahí. Dice que se iba al monte de las Olivas y ahí se quedaba, porque esa sustancia estaba representando la gloria de Dios. Y cuando Jesús viene como hombre, se va también al monte de las Olivas, porque él era la Santa Shekinah, era el mismo Jesús. Se lo voy a leer aquí en el Deseado de toda la gente. Dice: allí Jesús, cansado y con corazón apesadumbrado, había salido a hallar descanso en el monte de las Olivas. La Santa Shekinah, al apartarse del primer templo, había permanecido sobre la montaña oriental, sobre el monte de las Olivas. Ahí quedaba, como si le costase abandonar la ciudad elegida. Así Cristo estuvo sobre el monte de las Olivas, contemplando a Jerusalén con corazón adelante. Los huertos y vallecitos de la montaña habían sido consagrados por sus oraciones y lágrimas. En sus riscos habían repercutido los triunfantes clamores de la multitud que le proclamaban rey. En su ladera había hallado un hogar con Lázaro en Betania, a los pies del monte. En el huerto de Getsemaní, que estaba al pie, había orado y agonizado solo. Y además dice: desde esta montaña había ascendido a los cielos. Y en este mismo lugar, en esta cumbre, va a descender y va a poner sus pies sobre este monte. Y ese monte se va a partir, este monte se va a hacer un valle, y la Nueva Jerusalén, el templo que estamos estudiando, va a descender, y la base del universo de Dios va a ser puesta en este planeta.
desde aquí, desde este lugar, y justamente donde surgió Jesús, donde la Chequina tenía su lugar en los templos de Salomón, ahora el Señor Jesús también lo hace, pero ahí mismo la gloria de Dios va a permanecer por la eternidad, en ese mismo lugar, para que se den cuenta todo lo que uno entiende en el estudio de este tema. Y el tiempo no nos va a dar para tocar tantas cosas, pero yo quiero que ustedes empiecen a conocer que estudiando el tema del santuario vamos a encontrar tremenda riqueza. Por eso decía, es el fundamento de nuestra fe el tema del santuario, y tenemos que conocerlo muy bien. Y entonces, fíjense que además podemos entender cómo los muebles en el Apocalipsis, los muebles del santuario, se mueven. Miren qué interesante. ¿Sabía usted que también hubieron muebles que se movieron? Miren, voy a dar una pequeña prueba. Leamos Apocalipsis 1:4. Vamos a hablar de los muebles en el santuario. ¿Qué muebles, primeramente? ¿Qué mueble ve usted en la nueva Jerusalén del santuario? ¿Alguien me puede decir algún mueble? Candelabro es uno. ¿Cuál más? A ver los hermanos de allá atrás. Cooperen, por favor. O la hermana. ¿Sí? En Apocalipsis tenemos el candelabro. ¿Qué otro mueble ve usted en Apocalipsis? El arca. ¿Ya? ¿Cuál más? El arca, sí. El arca también se ve. Allá las hermanas. ¿No saben? El altar del incienso también lo encontramos. Pero hay un mueble, escuche bien, hay un mueble que en el Apocalipsis no aparece. ¿Cuál será? ¿Saben qué mueble es ese? La mesa. No aparece. Ya le voy a explicar por qué no aparece la mesa. Vamos a leer primero Apocalipsis 1:4. Dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros de parte del que es, del que era y de aquel que ha de venir, de parte de los 7 espíritus que están ante su trono. ¿Delante de qué cosa estaba el trono? De los 7 espíritus. ¿Qué son esos 7 espíritus representados por qué cosa? Hermano Samuel. ¿Ya? Y los candelabros. Los candelabros. El trono, fíjense, el trono estaba delante del candelabro. Por eso que no aparece la mesa. En Apocalipsis no aparece la mesa. Y por eso que la mesa tenía 2 cornisas que representan 2 coronas. La corona del Padre y del Hijo. Pero fíjense ustedes que ahora se van a dar cuenta que el trono que estaba al frente de los candelabros se va a mover. Miren qué interesante, en Apocalipsis lo encontramos en el versículo, capítulo 8 ahora. Vamos a leer, capítulo 8, cómo el trono de Dios se mueve de estar delante del candelabro, en el lugar de la mesa, se mueve el trono. Miren qué interesante. Hermano Samuel, ¿se lo puede leer? Apocalipsis 8, 2 y 3. Y vio a los 7 ángeles que estaban de pie ante Dios y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Fíjense lo que dice ahí. Primeramente, en Apocalipsis 1:4, encontramos el trono de Dios al frente del candelabro. Pero ahora, en Apocalipsis 8, versículo 3, dice que estaba el trono delante del altar. Se movió. ¿Qué fue lo que pasó ahí? A ver, nosotros como adventistas, ¿qué pasó ahí? ¿Alguien sabe? Se mueve del lugar santo, el trono de Dios, se mueve al lugar santísimo. ¿Cuándo movió eso, hermano? ¿Ah? En 1844, justamente, lo mismo que dice Elena de White, que empezó el ministerio de Jesús ahí en el juicio, pero ahora lo hace en el lugar santo. El día de la expiación se corre
el trono del lugar santo donde estaba la mesa, se pone ahí enfrente del altar del incienso. Y eso es lo que dice acá. En Dios nos cuida, página 228, dice: vi un trono y sobre él se sentaba el Padre y el Hijo. Vi al Padre levantarse del trono y en su carro de llamas entró en el lugar santísimo, al interior del velo, y se sentó. Después de eso, un carro de nubes, cuyas ruedas eran como llamas de fuego, llegó rodeado de ángeles a donde estaba Jesús. Él entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo. Exactamente, donde el Padre estaba sentado. Allí contemplé a Jesús, el gran sumo sacerdote, de pie delante del Padre. Lo mismo que nos presenta Elena de White, lo encontramos en la Biblia, que el trono se mueve del lugar santo al lugar santísimo. 1844 ahí ocurrió eso. Para que se den cuenta de que la teología adventista está fundada principalmente en la Biblia. Ahí encontramos todo y lo aclara también Elena de White. Por eso que una persona que no entiende esto no puede saber de nuestra religión. ¿Usted iba a decir algo? Sí, básicamente de que hay un pueblo, dice que hay una compañía que miraba cuando Cristo se estaba trasladando delante del Padre. Ah, sí. Es decir, había un pueblo que estaba muy interesado. Justamente, y Dios quiere que nosotros seamos parte de ese pueblo, que estemos atentos en la profecía, en lo que está haciendo nuestro sumo sacerdote en el cielo. Y por eso es que Juan, cuando ve a Jesús, dice: este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, porque el centro de la obra que se está haciendo en este edificio es la obra del Cordero, para redimirlo a usted, para salvarlo, para que usted no se pierda, para que alcance perfección de carácter y pueda ser luz en este mundo cuando Jesús venga. Para ese es el propósito. No es solamente venir a sentarse acá en esta banca, no es solamente reunirse en este templo físico. Dios quiere que usted forme parte de las piedras vivas del templo espiritual que Dios está levantando en la redondez de la tierra. Miren qué bonito, ese es el propósito de Dios para usted, siempre y cuando usted se lo permita, porque Dios no lo va a obligar. Usted tiene que decir: Señor, aquí estoy, moldéame, aunque vengan tribulaciones, aunque vengan necesidades, pero no importa, el carácter es lo único que vamos a llevar al cielo, es lo único. Tenemos que formar un carácter que refleja a Jesús. Y entonces, los sacrificios, vamos a ver ahora un poquito los sacrificios. ¿En qué momento se realizaban los sacrificios en los santuarios? ¿En qué momento se realizaban? Estos son los sacrificios por el pueblo. ¿En qué momento? A ver, mañana y tarde. ¿En qué más? Porque no solamente la mañana y la tarde. ¿Ya? ¿Cuáles son esos? El hermano dice los días especiales. ¿Cuáles son esos? Vamos a leer la Biblia para que ustedes conozcan cuándo se realizaban los sacrificios. En las fiestas también. Segunda de Crónicas, capítulo 31. Vamos a aprender bastante hoy en día de lo que tiene que ver con los sacrificios. Segunda de Crónicas 31, versículo 3. Ahí salen los sacrificios de animales. Hermanas, ¿lo puede leer, por favor? Segunda de Crónicas 31, capítulo 31, versículo 3. Ahí sale. Hablando del rey Ezequías. Muchas gracias. Ahí habla de los sacrificios que se realizaban. Decía los sacrificios de la mañana y la tarde. ¿A qué hora eran esos sacrificios? ¿A qué hora? A las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. Todos los días, a la mañana, el sacerdote mataba un animal y a las 3 de la tarde. Después dice los sacrificios, los holocaustos de los días sábados. Del séptimo día, cada
los días sábados también se mataban animales. Número 28, ahí lo explica justamente lo que estoy diciendo. Después dice los días sábados, las nuevas lunas, y después dice las fiestas solemnes, o sea, la Pascua, las primicias, el Pentecostés, la trompeta, todas las fiestas se mataban animales. Inclusive, por ejemplo, en los tabernáculos se mataban más animales que en el día sábado del séptimo día. ¿Qué representa la muerte de los animales en el santuario? ¿Qué representa? ¿Ah? Sí, pero la muerte, el pecador cuando llevaba el animal era perdonado porque los pecados eran transferidos al animal, ¿no es cierto? O sea, era justificado, o sea, era la labor de perdón, de intercesión que nuestro sumo sacerdote está realizando no en la tierra, sino que en el cielo. O sea, a las 9 de la mañana Jesús se presenta no con sangre de animales, y por eso que nosotros no matamos animales, porque la verdadera sangre que representaba está ofreciéndose en el cielo a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde. Después dice, los días sábados también se ofrece nuestro sumo sacerdote. En los días de luna nueva, en las fiestas solemnes, todo eso, y decía, como está escrito en la ley de Jehová. Oigan, pero yo pensaba que la ley eran solamente los 10 mandamientos, pero los 10 mandamientos nunca dice que hay que matar animales. Ahí dice la ley de Jehová. ¿Saben por qué dice eso? Porque para el pueblo de Dios la ley eran los 5 primeros libros del Pentateuco, y en este caso estamos hablando del libro de Levítico. Todo eso es la ley de Dios, y por eso que nosotros damos el diezmo, porque el diezmo no está en los 10 mandamientos solamente. Dice, no matarás, no robarás, no aparece el diezmo. Por eso es que la dama, la mujer, no tiene que vestirse como hombre. ¿O le gustaría que el hermano, cuál es su nombre? ¿El hermano Héctor? Miren, todas esas cosas no han terminado. ¿O le gustaría a ustedes que si una dama se viste como hombre, le gustaría a usted que el hermano Héctor saliera aquí adelante con falda, con ropa de mujer? ¿Cómo se vería? ¿Se vería bien o se vería mal el hermano? Seguramente no lo dejarían pasar aquí a la plataforma vestido de mujer. Y eso justamente lo que dice la Biblia, no te vestirá, la mujer no se vestirá como hombre, porque la ley, los decretos, los estatutos todavía están vigentes. También dice, no se tendrás sodomitas en tu pueblo. El homosexualismo y todo eso. ¿Quiere decir que con la muerte de Jesús ya podemos ser sodomitas? No quiere decir eso, ¿no es cierto? Por eso dice acá que todas estas cosas son la ley de Jehová. Y tenemos también nosotros, para que entendamos lo de los sacrificios, que cada vez, escuche bien, cada vez que el sumo sacerdote o el sacerdote del santuario terrenal mataba un animal, tenía que ir acompañado de incienso. ¿Qué representa el incienso? ¿Ah? Las oraciones, la justicia de Cristo representa ese incienso. Cuando el sacerdote intercede por nuestros pecados en el cielo, usted tiene que orar y atribuirse la justicia del sacerdote, la justicia de Jesús. Si usted no ora, entonces esa intercesión no puede ser en su favor. Así funciona. Esto se lo voy a leer en Cristo en su santuario, página 38 y página 39. Dice así: delante del velo del lugar santísimo había un altar de intercesión perpetua, y delante del lugar santo un altar de expiación continua. Había que acercarse a Dios mediante la sangre y el incienso. Noten, cuando Jesús se presenta, cuando el sacerdote se presentaba, la sangre tenía que estar el pueblo orando afuera del santuario para que esa labor que se realizaba en el santuario internamente pudiera ser aplicada al pueblo. La sangre y el incienso siempre van juntos. Por eso dice esto acá: pues estas cosas simbolizan el gran mediador
por medio de que los pecadores pueden acercarse a Jehová, y por cuya intervención tan solo puede otorgarse misericordia y salvación al alma arrepentida y creyente. ¿Se van dando cuenta por qué nos presenta el plan de la redención? No es solamente que Jesús está intercediendo en el cielo. Usted tiene que pedir esa intercesión. Tiene que aplicarse la justicia de Cristo, esos méritos a su favor. No es solamente que Jesús haya muerto. Usted tiene que decir: Señor, tu muerte en mi favor para perdón de mis pecados. Tiene que orar. Y ahí decía, a las 9, a las 3 de la mañana. Todo eso el día sábado, todo lo que vimos recién. Y miren lo que dice acá. Página 39 de Cristo en su santuario dice: el incienso que ascendía por las oraciones de Israel representa los méritos y la intercesión de Jesús. Ese incienso representaba los méritos de Jesús que iban con la sangre. Así funciona. Ahora, fíjense que los discípulos, después que muere Jesús, también oran en los horarios del santuario. ¿Sabían ustedes de eso? Pedro, usted puede ver el Hecho de los Apóstoles, al apóstol Pedro orando a la hora del incienso, porque iba el incienso representaba las oraciones con la sangre de los animales. Pueden ver a Cornelio, un centurión, un romano, orando en los horarios del santuario. Vamos a leerlo. Hechos capítulo 3, verso 1, justamente sale lo que estamos diciendo. Para que vean ustedes que con la muerte de Jesús no ha terminado estos horarios. Porque nuestro sacerdote presenta su sangre, pero no en la tierra, sino en el cielo. Dice así el versículo 1. Dice: Pedro y Juan, esto es, los apóstoles, subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Miren lo que hacía Pedro y Juan. Lo mismo que hacía Elías, oraba a las 9 de la mañana de las 3 de la tarde. Lo mismo que le aparecía a Daniel. ¿Se acuerdan ustedes que a Daniel se le apareció un ángel? Estaba orando en los horarios del sacrificio matutino y vespertino. No es por casualidad, porque hay una obra que se está haciendo en el cielo en favor de los pecados. Eso era lo que nos mostraba el santuario. Si nosotros no entendemos eso, no entendemos el santuario tampoco. Porque lo que ocurre en el cielo es una figura verdadera de la sombra que aquí había en la tierra. Lo que hizo Moisés, lo que hizo Salomón, lo que hizo Zorobabel, es una figura de lo que está sucediendo arriba. Y entonces nosotros no entendemos muchas veces esas cosas. Y además, usted puede entender lo que pasó con Zacarías. ¿Se acuerdan del papá de Juan el Bautista? ¿Se acuerdan? ¿Qué le pasó a Zacarías cuando se le apareció el ángel? ¿Qué le pasó? ¿Le creyó o no le creyó al ángel? ¿Qué dice este hermano? ¿Qué le pasó? Se quedó mudo. Y entonces el pueblo estaba afuera esperando que Zacarías saliese. ¿Por qué el pueblo estaba esperando afuera? ¿Por qué no estaban trabajando? ¿Por qué no estaban los niños en el colegio? ¿Por qué no estaban haciendo el almuerzo? ¿Por qué estaba el pueblo esperando de que Zacarías saliese? ¿Alguien sabe? Exactamente, vamos a leerlo. Miren, Lucas capítulo 1, para que no me crean a mí, Lucas 1, versículo 8 al 10, ahí sale justamente lo que estamos viendo. Esto es el modelo de la adoración de Dios para nosotros. Lucas capítulo 1, versículo 8 al 10, dice lo siguiente. Hablando de Zacarías, dice, y el 8, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, porque ustedes saben que habían 24 clases de sacerdotes y cada uno ministraba 2 semanas, por eso que dice que eran 24, que eran según su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y aquí viene, versículo 10. Y toda la multitud del pueblo estaba
fuera orando a la hora del incienso. ¿Se acuerdan lo que yo les decía? Junto con el sacrificio, el pueblo tenía que orar. No era como nosotros. No es como aquí, la ciudad de David, aquí en Panamá, que la gente sigue trabajando, la gente sigue haciendo sus quehaceres. El pueblo de Dios para sus actividades y dice que estaba todo el pueblo afuera orando. Porque en el santuario se estaba haciendo una labor en favor del pueblo. Y eso es lo que hace Jesús todos los días a las 9 y a las 3 de la tarde. Si usted quiere orar por su hijo, si a lo mejor usted tiene alguna enfermedad, o quizás su esposo no es convertido, estos son los mejores horarios para que usted le pida a Dios todas sus peticiones. Si usted tiene falta de trabajo, si usted tiene un hijo mundano y quiere que se convierta, o su padre, o su tío, o algún familiar que no es convertido, bueno, a través del santuario usted tiene las herramientas para que Dios lo escuche. Porque cuando venían esos horarios de los sacrificios, entonces el sacerdote estaba intercediendo en el cielo por el pueblo. Y ahora, fíjense lo que estaban esperando el pueblo. ¿Saben lo que está esperando? Ustedes no van a creer. Para que vea lo que se pierde usted cada día. El sacerdote cuando salía, bendecía al pueblo. Y eso es lo que el pueblo está esperando. Por eso Zacarías se demoraba, porque estaba con el ángel adentro y el pueblo estaba esperando para que lo bendijese. Cada día usted se pierde la bendición de Dios. Se lo voy a leer para que vean. Está en el libro Deseado de todas las gentes, página 74, dice, hablando de Zacarías, dice: Zacarías había expresado duda acerca de las palabras del ángel. No había de volver a hablar hasta que se cumpliese. He aquí, dijo el ángel, estará mudo hasta el día que esto sea hecho. ¿Saben por qué quedó mudo? Porque fue incrédulo. ¿Sabe usted por qué no le contamos a las personas del Evangelio de Dios y somos mudos? Porque tampoco nosotros creemos en nuestro corazón realmente. Porque si realmente creyésemos nosotros en este preciosísimo mensaje, estaríamos a voz en cuello pregonándolo por toda la ciudad de David, por todo Panamá estaríamos pregonando, y por eso se quedó mudo. Oiga, ojalá que no nos pase eso a nosotros también, que no le queremos contar a la gente de que Jesús viene, del mensaje de los 3 ángeles, y por eso el castigo sobre Zacarías se quedó mudo. Y eso dice acá, dice: por cuanto no creísteis a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. El sacerdote debía orar. Escuchen lo que dice. Por eso que representa, véanlo todo como Jesús. El sacerdote debía orar en este culto por el perdón de los pecados públicos y nacionales. Esta era una ceremonia para todo el pueblo. Aparte de los pecados individuales que llevaban los israelitas en cualquier momento del día, había una oración especial por los pecados de Panamá, por los pecados de Chile, por los pecados de Estados Unidos. Esos son pecados nacionales, y eso es lo que hacía el sacerdote. El sacerdote debía orar en este culto por el perdón de los pecados públicos y nacionales y por la venida del Mesías. Pero cuando Zacarías intentó hacerlo, no pudo pronunciar una palabra. Y aquí viene, escuchen bien. Saliendo afuera para bendecir al pueblo, les hablaba por señas y quedó mudo. No pudieron tener la bendición. Fíjese, cada vez que Moisés entraba en este edificio, el pueblo oraba. Y cuando salía Moisés, cuando salía Aarón, extendían sus manos y daban la bendición al pueblo. Miren lo que se está perdiendo usted cada día. Si usted piensa, usted se pregunta, ¿por qué mis oraciones no son escuchadas? A lo mejor usted tiene un periodo de 5 años, 10 años en su vida por un proyecto, por un plan especial que usted quiere que Dios le conceda. ¿No le parece que podríamos hacerlo como dice la Biblia? Como lo hacía Pedro y Juan, o como lo hacía Cornelio. Si usted desea que en su vida tenga una manifestación divina, que cuando esté orando en su cámara más secreta se le apareciese un ángel, por ejemplo, ¿a quién le gustaría ver un ángel? ¿Puedo ver la mano? Ahí atrás, ¿le gustaría?
Bueno, a mí también. ¿Y por qué solamente es para Daniel? ¿Por qué solamente para Elías? ¿Saben por qué? Porque ellos eran hombres consagrados. Y Dios quiere que usted se consagre. Ese joven que está allá atrás mirándole así con unos ojos bien grandes, que se está riendo. Así, ese joven es para Cristo. La hermana que está acá es para el Señor. Todos nosotros, toda su iglesia, son piedras que se están moldeando para construir el verdadero edificio que va a ser en el universo la admiración de los ángeles. Al ver a un borracho, al ver a un drogadicto, que por el poder de Jesús ahora ya dejó la droga, que dejó la bebida, que el esposo que era mal genio, que le pegaba a la esposa, ahora es un hombre sumiso, humilde, sencillo. Le cambió el carácter Jesús. Y cuando los ángeles ven eso, que en su vida usted cambia para la gloria de Dios, entonces el nombre de Jesús es exaltado en los cielos. Pero decía ahí, nadie diga que no necesita ser pulido, no necesita un martillazo. En la vida necesitamos nosotros los martillos, porque somos tan duros muchas veces, somos tan contumaces que si nos viene una enfermedad, nos viene una falta de trabajo, seguimos viviendo igual. Porque claro, tenemos dinero para comer, tenemos un auto regio, una buena casa, entonces ¿para qué quiero Jesús? Por eso que Dios permite muchas veces esas cosas difíciles en nuestra vida. Pero usted no se revele. Dele gracias a Dios incluso por la prueba, por la tribulación que vamos a estar pasando, porque siempre va en nuestro beneficio. Por eso que somos piedras vivas. Y debemos entregarle nuestra vida, cada acto de nuestro ser, debemos entregárselo a Jesús. Y por eso que estamos viendo esta adoración especial para entender un poquito. No les voy a leer lo que salía ahí de cómo Moisés y Aarón bendecían al pueblo. Dice que cada vez que bajaba la nube, cuando Moisés entraba en el tabernáculo, dice que el pueblo no se quedaba durmiendo por ahí, no se quedaba trabajando. El pueblo salía a la puerta de su tienda y ahí adoraba, porque se estaba haciendo una labor en el cielo. Y muchas veces nosotros, al no entender el santuario, no sabemos, claro, decimos Jesús está intercediendo, pero no sabemos cómo. Es algo ambiguo, nunca nos enseñan eso. Pensamos que está ahí todo el día, ¿no es cierto? No, tiene horarios para interceder, para ofrecer su sangre. No la sangre de cordero ni de vaca la sana, su verdadera sangre que está siendo ofrecida. Y nosotros estamos haciendo las cosas en la casa. Por eso es que no tenemos respuesta muchas veces. Y si tenemos respuesta, es solamente por la misericordia grande de Dios que siempre nos quiere ayudar. Y todas las cosas que recibimos son por misericordia de Dios. Pero no hay que abusar de esa misericordia. No hay que ser como Caín. La ofrenda de Abel y Caín, ustedes se acuerdan de la historia, ¿no es cierto? Ellos estaban también en un altar, estaban ofreciendo una ofrenda. Miren, Caín, no es que Caín no era una persona religiosa, era religioso, porque justamente fue y presentó la ofrenda. Pero ¿cuál era la diferencia con la ofrenda de Abel? La diferencia es que Abel lo estaba haciendo como Dios había dicho. Caín lo estaba haciendo como a él le gustaba hacer. Hay una diferencia. Y también podríamos decir que iba a la iglesia. Esos son los dos adoradores. El que, si acaso usted adora como a usted se le ocurre, como dice el católico, dice, yo adoro a Dios a mi manera. La ofrenda de Caín. Si usted lo hace de forma distinta, está haciendo lo mismo que Caín. Dice que la ofrenda no fue aceptada. Aunque Caín llevó algo, pero llevó los frutos de la tierra. Yo no le había pedido eso. Yo le había pedido algo específico, un cordero, y eso fue lo que hizo Abel. Y entonces Abel fue hallado un varón justo delante de Dios. Por eso que las cosas que aprendamos, hermano, llevemos a la práctica. Porque si no, no nos sirve de nada. Y entonces, no solamente vemos acá, en el santuario, los tipos de sacrificios, sino que además, usted tiene profecías. Hemos visto muchas cosas. Pero fíjense que ahora vamos a entrar en el tema profético, porque en estos horarios de intercesión del sacerdote aquí en la tierra o del sacerdote ahora verdadero en el cielo, como hay mayor misericordia, porque la sangre representa el perdón, la intercesión, también ocurren eventos proféticos.
Miren qué interesante, vamos a entender también eso. Por ejemplo, un evento profético del santuario. ¿Alguien me puede decir? El centro de nuestra redención. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario era una profecía de la Pascua. El 14 de Nisan se mataba el animal a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. Jesús cumplió, era una profecía señalando la muerte del Mesías. ¿En qué horario fue crucificado Jesús? A ver, allá atrás, ¿en qué horario? No, a las 9 de la mañana. En la mañana fue. Y murió a las... Ahí sí, a las 3 de la tarde, porque era una profecía de la Pascua. Se han dado cuenta que los ritos del santuario no era solamente matar animales porque sí, estaban apuntando algo y sucedió exactamente. Ahora, otra profecía. De hecho, aquí, hermanos, recordemos que en ese momento estaba el sumo sacerdote, que iba a hacer el sacrificio y que se arrancó el dedo. ¿Recuerdan ese evento? Así que era la hora del sacrificio. Era la hora del sacrificio. Por eso justamente eran profecías además. Otra profecía, el Pentecostés. ¿Qué pasó en Pentecostés? En lo antiguo. Porque por algo existe el Pentecostés. ¿Sabes lo que pasó en la antigüedad? Fue dada la ley de Dios en el Sinaí. Y entonces se guardaba la fiesta de Pentecostés recordando cuando Dios le dio la ley al pueblo. Y eso era lo que estaban haciendo los apóstoles en el aposento alto. Y entonces descendió el Espíritu Santo, dice que eran como lenguas de fuego. Miren. Perdón, quiero consolidar. Lo que pasa es que muchas veces ignoramos que el Pentecostés es una reiteración o una presentación de la Santa Ley de Dios. Y de hecho, pues nos llama la atención de que muchas iglesias, porque se dicen más de Pentecostés, ignoran precisamente la ley, ¿verdad? Porque eso es justamente lo que quiero presentarles, de que a lo mejor nosotros no hemos entendido el santuario, no hemos entendido los sacrificios como los fariseos de antaño, tampoco lo entendían y no reconocieron a Jesús, que era el centro. Al no conocer nosotros estas cosas, son las facetas de la redención que Jesús tiene para nosotros. Podemos estar igual que las otras iglesias, no entendiendo lo que somos. Y tenemos una tremenda riqueza en este edificio que estamos estudiando. Otra profecía. Vimos la del Pentecostés, vimos la de Jesús, la capilla, pero también quiero ver una que es en el día de las trompetas. ¿Sabe que en la antigüedad, o sea, existe lo que es la fiesta de las trompetas? Hubo un acontecimiento que fue el reavivamiento en los tiempos de Esdras. Se produjo justamente un reavivamiento en el tiempo del sacrificio de la ofrenda. También tenemos nosotros el 22 de octubre, el día de expiación. Jesús pasa, estaba simbolizado por el 10º día del 7º mes, pasa del lugar santo al lugar santísimo, el gran chasco que también se reconoce. Todas esas cosas ocurren el día del santuario. También tenemos nosotros el censo de la nueva luna. En Moisés se realiza el censo en la fiesta de la luna nueva. Todas esas son fiestas que ocurrieron cosas importantes en el pasado y que ahora están ocurriendo cosas importantes también. Tenemos también la muerte de Aarón en el día de la luna nueva. La visión que Dios le dio a Ezequiel se produjo el primer día del mes. La luna nueva marca el primer día del mes. Como nosotros tenemos un calendario pagano, no conocemos estas cosas, porque el calendario que dice enero, febrero, marzo, abril, no aparece en la Biblia, viene de los romanos. Y por eso que usted ve, por ejemplo, el mes de julio tiene que ver con Julio César. O agosto, el mes de agosto, que el mes del cual estamos hoy día, en estos momentos, es Augusto, de Augusto César. Todo es un calendario que no sale en la Biblia. Por eso que cuando yo le hablo de la luna nueva, usted a lo mejor me mira extraño, pero que está en la Biblia. Eso es realmente el tiempo. Por eso decía en los salmos, pusiste la lumbrera menor, pusiste la luna para marcar los tiempos. Eso bíblicamente hablando, eso es lo que dice la Biblia. Y entonces debemos estudiar. Bueno, y justamente en Deuteronomio, en la luna nueva, Moisés hace el recuento de la ley, da a conocer la ley al pueblo. Deuteronomio capítulo 1, ahí también sale. Y algo muy importante que tiene que ver cuando se levantó la tienda
de Moisés no se hizo cualquier día. ¿Alguien sabe qué día lo hicieron? ¿Cuándo se levantó el tabernáculo en el desierto? ¿Alguien sabe? Tiene que ver con la primera profecía de la Biblia. O sea, ¿cuál es la primera profecía de la Biblia? A ver, los hermanos, a ver, chicas. ¿Cuándo? Génesis 3:15. No es esa. La primera profecía de la Biblia, usted la encuentra, vamos a verla, en el capítulo 1. Versículo 2. Bueno, versículo 3 y 4 dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de la tiniebla, y llamó Dios a la luz día, y a la tiniebla llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Cuando comienza la creación, el primer día de la creación, porque después vino las plantas, vinieron los árboles, vinieron la lumbrera menor, la lumbrera mayor, todo eso, después el hombre, el sexto día, la primera referencia, la primera profecía, usted la encuentra en el primer día de la creación. Porque se va a repetir en la historia, eso se conoce como la luna nueva. No lo voy a explicar, pero le voy a explicar algo que tiene que ver ese santuario que vimos recién, el primer santuario que fue la tierra, el Edén, como dijo el hermano. Por eso es que cuando se levanta el santuario de Moisés, lo hace en el mismo día de la luna nueva. Vamos a verlo. Éxodo, capítulo 40, ahí sale. Éxodo 40, casi terminando el libro, versículo 2, dice: noten, en el primer día del mes primero, harán levantar el tabernáculo de reunión. ¿Qué día se levantó la tienda de Moisés? El primer día del primer mes. Lo mismo que sucedió cuando dijo hágase la luz, sucedió el primer día del primer mes y del primer año más encima. Porque era el santuario santo esta tierra. Y por eso que cuando lo levanta Moisés, lo hace en el mismo día, en el día de la luna nueva. Y también qué privilegio tiene usted. Ojalá que usted no le cierre la puerta de su corazón a Jesús. Que este tiempo que estamos invirtiendo en esta reunión pueda servir para que usted y yo nos consagremos más a Dios. Nuevamente nos decidamos por Él y digamos: Señor, ya no quiero andar en forma tibia, ya no quiero ser de la Odisea con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia. Quiero realmente tomar una decisión de consagración por ti, porque te amo, porque me doy cuenta que tú me creaste, de que tú me formaste y después viniste a la tierra y derramaste tu sangre por mí. Es tan irracional negarse a Jesús. Es irracional. Porque lo ha hecho todo por usted, lo ha hecho todo por mí. Lo que nosotros debemos hacer es entregarle nuestro corazón. Y miren, y en este horario de la muerte va a ser recordado por la eternidad el sacrificio de Jesús. Y fíjense que en el aspecto profético también tenemos sucesos que han ocurrido en los días de fiesta, a las 9 de la mañana. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan? Una de las señales, van a venir, se va a aparecer el sol, la luna no dará su resplandor, se va a convertir en sangre. ¿Se acuerdan las señales? Ese oscurecimiento del sol, ¿cuándo ocurrió en la historia? A ver, a bendita del séptimo día, mira. ¿En qué año fue el oscurecimiento del sol? ¿Cuánto? No, pero anda cerca. 1755. Ese fue el terremoto de Lisboa. ¿Cuánto? 1780, exactamente. ¿Qué día? Ya no lo voy a preguntar el día, pero te pregunto el año. Ya no el año, 1780. Fue el 19 de mayo, el oscurecimiento del sol. Pero ¿saben ustedes? Bueno, se oscureció el sol, la gente se asustó mucho porque nunca habían visto tanta oscuridad. ¿Saben ustedes a qué hora se oscureció el sol? En el horario del sacrificio del santuario de la mañana, a las 9 de la mañana.
Oye, qué interesante. Para que se den cuenta usted que cuando la gente se asustó, cuando la gente pensaba, dice Elena White, que pensaban que era el fin del mundo. En ese momento, ¿sabe por qué sucedió en ese momento? Para que la gente se arrepintiese. Y era el momento más especial en que el sacerdote que está en el cielo, Jesús, estaba haciendo su obra. Y entonces, por más mínimo que fuese el clamor de un alma impenitente por salvación, el cielo estaba dispuesto a escucharlo. Era un tiempo de misericordia. Por eso, mis hermanos, van a venir eventos grandes en el mundo, proféticamente hablando, y van a suceder, y suceden ya en los tiempos del santuario, porque está la intercesión, el perdón. Todo aquel que se quiera acercar a Jesús, ahí está el perdón, en los momentos del santuario, de las fiestas y los horarios de los sacrificios. Por eso que la profecía está ocurriendo así. Ahora miren, no solamente eso, no me van a creer, pero el atentado a las Torres Gemelas, ¿se acuerdan? ¿Qué día fue? El 11 de septiembre del año 2001. ¿En qué horario? Cuando esa gente estaba sufriendo, cuando las personas estaban lanzando de los edificios, ¿en qué momento fue el atentado terrorista? ¿En qué horario? Sí, fue. Sí. Fue a las 9 de la mañana, justamente cuando el sacerdote estaba intercediendo, fue que la gente se estaba muriendo, porque si había un momentito en que una persona quisiera tener perdón de Dios, las puertas del santuario estaban abiertas para él. Miren qué interesante. Entendiendo eso, la labor de los sacrificios, entendemos la labor que está haciendo Jesús en el cielo. No es solamente que los eventos de las fiestas van a ocurrir porque tiene que ocurrir una profecía, no es solamente eso, es la labor del sacerdote que se está realizando. Bueno, ahora miren, cada cosa tiene su significado. Por ejemplo, ¿por qué le echaban flor de harina a los sacrificios? ¿Por qué le echaban vino? ¿Por qué el sacerdote, cuando tomaba un animal en el santuario, le sacaba la espaldilla, le sacaba esta parte y veía si acaso estaba bien o estaba mal adentro? ¿Por qué hacía eso? Todo eso tiene un significado. Y eso es lo que le voy a explicar. ¿Sabe por qué hace eso? Porque Dios, escuche bien, Dios, cuando usted le ofrece un servicio, cuando usted le da una ofrenda, una obra misionera, Él va a ver si acaso usted, su servicio es honesto, es perfecto, es limpio. Por eso que cuando se le abría la espaldilla al animal, el sacerdote tenía que ver si acaso estaba sano. Cuando usted haga una obra por Dios, el sacerdote va a ver si acaso su ofrenda es perfecta o a lo mejor usted lo hace por egoísmo. Eso es lo que representaba. Por eso también dicen en Camino a Cristo, aún las cosas buenas que podamos hacer pueden estar manchadas por la sombra del egoísmo. ¿Por qué viene usted a la iglesia hoy en día? ¿Por qué da el tiempo? Miren, hay dos motivos que nosotros nos podemos equivocar. Dios va a ver el motivo por el cual servimos a Dios. Puede ser que usted venga a la iglesia, escuche bien, porque tiene miedo a la muerte, número uno. A lo mejor usted no se quiere perder y por eso está aquí. O puede ser que usted tenga amor a la bendición, que usted necesita un trabajo, que usted está enfermo. Señor, ayúdame. Y a lo mejor por eso está sentado acá. Ninguna de las dos razones son correctas. La verdadera razón por la cual debemos estar acá es porque amamos a Dios y queremos conocerlo, queremos hacer su voluntad. No es porque queremos dinero, no es porque queremos salud, no porque tenemos miedo a la muerte, no debe ser ese el motivo. Entonces el sacrificio nos está enseñando que cada cosa que usted haga, Dios la va a abrir, va a ver el interior, le va a sacar la espaldilla y va a ver si acaso su ofrenda está sana o está contaminada. Miren, ¿habían visto ustedes cómo nos ve Dios? A través del santuario, usted lo entiende. Por eso que no vamos a poder engañar a Dios. Él nos va a ver una radiografía de cómo es nuestro carácter. Y aquí en la iglesia podemos estar muy santitos. Yo me puedo poner una corbata, me puedo poner una Biblia en mi mano y ya paso por cristiano.
Es muy fácil, pero ¿cómo somos en el hogar? ¿Cómo somos con la esposa? ¿La tratamos bien? ¿O queremos que sea una sirvienta? ¿O nuestros hijos, cómo los tratamos? En el hogar, en el trabajo, en la universidad, se ve si acaso realmente somos cristianos o no. No solamente aquí en la iglesia, en todas partes de ser cristianos. Entonces, Dios lo va a ver en el interior de nuestro corazón. Para que vean ustedes que cuando estudiamos el santuario, uno entiende todo eso. Y había los sacrificios, había el sacrificio de cordero. ¿De qué más había? ¿Sacrificio de qué? De tórtola, dije yo. Otro animal. Nómbreme, por favor. ¿Qué otro sacrificio había? ¿Ah? Macho cabrío. ¿Qué otro animal? La vaca, la sana, las tórtolas y el burro. ¿Se ofrecía el burro o no? El asno, perdón. Sí, asno. ¿Lo mismo? ¿Se ofrecían asnos en el santuario, sí o no? ¿Ah? Miren, vamos a explicar, vamos a enseñarle por qué está metido también el burro aquí. Porque justamente todos esos símbolos Dios nos quiere hacer algo. Para introducirlo, vamos a recordarnos del sacrificio que Dios le pidió a Abraham. ¿Se acuerdan ustedes que Abraham partió con Isaac al monte Moria? ¿Cuántos días se demoró Abraham en llegar al monte Moria? 3 días. Este suceso en el monte Moria, donde después se construyó el santuario, este suceso representa un acontecimiento profético, la muerte de Jesús. Lo que estamos viendo cuando Abraham ofrece a su hijo Isaac, estamos viendo la representación de la muerte de Jesús. Por eso que Abraham se demoró 3 días. ¿Cuánto duró el ministerio público de Jesús? 3 años. Dice que cuando Jesús estuvo colgando en la cruz, entonces la gente lo miraba. Cuando Abraham partió con Isaac, con la leña y todo el altar, le dijo a los siervos, quédense aquí y yo voy solo con mi hijo. Y cuando los siervos se quedaron, ellos miraban de lejos el sacrificio. Cuando Jesús estuvo colgando, la gente lo miraba de lejos. Es una representación simbólica. Ahora miren, ¿en qué animal iba Abraham con Isaac al monte Moria al sacrificio? ¿En qué animal? Era un asno, era un burro. Ahora, vamos a leer, tengan presente esto. Porque el burro, escuchen bien, estaba llevando a Isaac a la muerte, al sacrificio. Pongan atención a eso, vamos a ver lo que dice la Biblia. A Éxodo 13, versículo 12. Éxodo 13, verso 12. Ahí habla justamente de este animal que aparece en la Biblia. Éxodo 13, versículo 12, dice así. Escuchen bien. Dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales. Los machos serán de Jehová, mas todo primogénito de asno, o sea, de burro, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. ¿Saben ustedes que el primer hijo de nuestro matrimonio o de la dama que abriere matriz, ese hijo no es suyo? ¿De quién es? De Jehová, dice ahí, ¿no es cierto? Muy importante también para nosotros como padres. Y dice que el primogénito del asno había que redimirlo para que un israelita tuviese un asno como animal, como carga, como animal de carga, tenía que haber pagado por un cordero por el asno. ¿Saben ustedes que el asno no es un animal muy apreciado? Es símbolo de humildad también, pero ese asno nos está representando a nosotros. Miren, no es que nos quiera ofender, pero ese burro nos representa a usted y a mí. ¿Saben por qué? Porque para que el asno quedase libre, tenía que echar ¿quién? Un cordero. Tenía que venir Jesús para que nosotros quedásemos libres. Y por eso, que usted ve que cuando Jesús está entrando a la Jerusalén, ¿en qué animal lo hace? Ese día domingo, primer día de la semana. ¿Ah?
en un pollino, en un burro, es un asno. Miren, escuchen bien, ese asno estaba llevando a Jesús a Jerusalén, lo estaba llevando a la muerte, porque lo iban a matar ahí. ¿Y en qué horario estaba entrando Jesús a la muerte? ¿En qué horario? ¿Se puede saber? Era en el horario del sacrificio del santuario. Cuando Jesús entra y va ese asno montado en el asno, estaba yendo a la muerte, estaba representando que Jesús iba a morir. Y ese animalito nos está representando a nosotros, porque por nuestros pecados Jesús tuvo que ir a Jerusalén a morir. Y el horario sale acá, que fue justamente en un horario del santuario. Y esto que él entró a Jerusalén representa, escuche bien, un acontecimiento profético. Cuando Jesús entra en la nueva Jerusalén, ¿se acuerdan ustedes del Salmo 22? Es Salmo 22, ahí donde dice que se abren las puertas de la ciudad, porque entrará el Rey de Gloria. Y pregunta a los ángeles, ¿quién es este Rey de Gloria? ¿Se acuerdan? Jehová, el poderoso, el grande, el fuerte en la batalla. Porque estaba representando esa entrada a Jerusalén, estaba representando cuando Jesús iba a entrar con los redimidos en el cielo. O sea, un acontecimiento profético. Y ahora, ¿en qué horario lo hizo? Acá sale, escuchen bien. Deseado de toda la gente, página 525 dice: esas voces son acalladas por un clamor de triunfo. Es muchas veces repetido por la ansiosa muchedumbre. Es recogido por el pueblo a gran distancia y repercute en las colinas y los valles circunvecinos. Y ahora la procesión es engrosada por la muchedumbre de Jerusalén. De las multitudes reunidas para asistir a la Pascua, miles salen para dar la bienvenida a Jesús. Le saludan agitando las palmas. Eso es lo que estaba sucediendo. Prorrumpiendo en cantos sagrados, los sacerdotes hacen sonar en el templo la trompeta para el servicio de la tarde. Pero pocos responden a ese llamado. Por eso es que se enojan tanto los fariseos y los saduceos cuando Jesús está entrando. Porque era el horario del sacrificio de la tarde cuando sonaba la trompeta. Porque estaba anunciando que venía el verdadero Cordero a morir por los pecados del mundo. Iba a morir Jesús. Y ahí estaba entrando. Y adivinen qué. ¿Quién era la persona que estaba guiando ese burro? ¿Quién era? ¿Sabe usted, hermano Samuel, quién era? Era Lázaro. Miren que bien, era justamente Lázaro el que llevaba a Jesús, lo llevaba también a Jerusalén. El burro nos representa a nosotros, que llevamos a Jesús a la muerte. Pero Lázaro está representando cuando él entra en la nueva Jerusalén como la vuelta de los redimidos, aquellos que él resucitó por su propia sangre. Porque esa entrada representa la entrada a la muerte, pero representa la entrada a la nueva Jerusalén en el cielo. Todo eso usted lo ve en el santuario, entendiendo lo que son los sacrificios de los animales. Por eso que dice, el santuario es el fundamento ¿de qué cosa? De nuestra fe. Por eso que usted tiene que estudiarlo. Y por eso que Juan el Bautista dijo, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Hemos estado viendo un poco las distintas facetas de la obra redentiva de Jesús. Y ya por el tiempo, yo voy a terminar, ya por el tiempo lo vamos a dejar hasta aquí, pero ojalá que ustedes, hermanos, continúen este estudio, porque es muy largo, es amplio, y ahí van a encontrarse, igual que José y María, cuando perdió a Jesús, ahí estaban tantas cosas con el trabajo, estaban tan ocupados con cosas que lo llevó a perder a Jesús de su lado. Y cuando lo encontraron, a lo mejor usted ha perdido a Jesús en su vida, a lo mejor ha perdido el primer amor, a lo mejor ha perdido ese celo que tuvo cuando usted se bautizó. Bueno, estudiando este tema del santuario, va a encontrar a Jesús, porque José y María encontraron a Jesús en el santuario, en el templo. Y Dios quiere que usted
sea parte de este pueblo que va a reflejar completamente el carácter de Jesús. Porque Dios lo ama, porque Dios murió por usted y quiere entregarle perdón y salud. Usted tiene que ser en forma libre, tiene que responder por amor. La atracción de la cruz, si yo fuese levantado, como este cordero que estamos viendo, digo el Señor Jesús, si yo fuese levantado, a todos atraeré a mí mismo. No es que usted haya querido venir a la iglesia, no es que usted quiera ser bueno, es porque está respondiendo solamente a la atracción de Jesús en su vida, porque la salvación es iniciativa divina, no es humana. Es Dios que le ha preparado el camino para que usted se salve, pero si usted no quiere ir, Dios no lo va a obligar. Tiene que hacer usted en forma libre, hágalo. Ahora estamos en el tiempo de la gracia, ya no andemos con un cristianismo a medias, sino que le entreguemos todo nuestro ser, todo nuestro corazón a Dios, porque Él murió por nuestros pecados, fue llevado a la Jerusalén por este burrito, por este año, fue llevado a la muerte, igual como fue llevado a Abraham y Isaac al sacrificio, fue llevado por el asno, y eso somos nosotros. Debemos nosotros agradecerle a Dios por su inmensa misericordia, por habernos mirado para formar parte de su pueblo. Yo estoy muy contento de haber compartido con ustedes aquí en Panamá este tema, que por el tiempo no podemos seguir avanzando, pero yo le agradezco a Dios por haber compartido con ustedes en esta hora. Le agradezco al hermano Samuel, a los hermanos que nos han recibido, y les pido la oración porque tengo que viajar a Chile y para que el Señor me cuide y pueda llegar bien a mi hogar. Así que le encargo la oración. Que Dios le bendiga grandemente, hermano. Si usted desea, puede solicitar este u otro material gratis al correo de email marcopozocl@yahoo.com o a fenaccionministerio@yahoo.com y gustosamente le enviaremos el material solicitado. Que Dios le bendiga.